Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal secundario. Hace varios días, ya diríamos semanas, que venimos hablando de las listas de Eurocopa y de Copa América, algunas confirmadas, otras prácticamente confirmadas, y en el día de hoy es el momento de hablar de una selección de Conmebol. Vamos a estar hablando acerca de la lista que hasta el momento está presente de 30 jugadores de la selección vinotinto, es decir, de Venezuela. Vamos a hablar acerca de los 30 preconvocados por ahora, vamos a hablar acerca de las sorpresas, las ausencias más llamativas, los que estaban antes también preconvocados y que terminaron cortando esta lista, y evidentemente quiénes pueden llegar a ser los 4 que se queden afuera de esta lista de la Vinotinto. Así que espero que les guste mucho, que dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal y activen la campanita si seguimos trayendo muchas listas, porque de verdad de Copa América faltan muchísimas, falta Ecuador, Uruguay, Chile, por mencionar algunas, y muchas otras más. Y que sin dar muchas vueltas, comenzamos repasando lo que es la lista de la selección venezolana. Fernando El Bocha Batista entregó una prelista, ya había previamente entregado otra prelista con muchos más jugadores, pero en este caso para la gira previa, los últimos partidos antes de la Copa América, la cual consta de 30 jugadores. Como sabemos perfectamente y siempre les vuelvo a decir, son 26 los que van a la Copa América, por lo cual de acá hay 4 que finalmente no van a terminar yendo. En el arco, por ejemplo, hay 4 preconvocados, es decir que acá seguramente hay uno que no va a ir a la Copa América. Tenemos a Rafael Romo de la Universidad Católica de Ecuador, tenemos a Joel Graterol de América de Cali de Colombia, a José David Contreras de las Águilas Doradas de Colombia y a Alain Baroja de Always Ready de Bolivia. Dentro de los nombres que falta, sin duda hay un histórico que falta en esta lista y que estaba en la anterior, que es el caso de Wilker Fariñez. Claro, hasta hace 2 años era impensado no solamente que Wilker Fariñez no esté en la selección venezolana, sino que no sea el titular. Lamentablemente 2 años plagado de lesiones hicieron que se tenga que ir del fútbol francés, hoy en día en Caracas. Su rendimiento no ha sido el mejor desde que volvió a atajar en el último tiempo, y con todos estos condimentos que le digo se termina quedando afuera de la Copa América. De estos 4 nombres, hay 2 que para mí pelean por quedarse afuera, que son el de José David Contreras, que es el que creo que finalmente no va a ir, o también el de Alain Baroja. Finalmente veremos cuál de los 2 se queda afuera, pero seguramente no lleve 4 arqueros Batista, y acá tenemos el primer cortado de cara a la lista. Hablemos ahora de la defensa que va a tener esta selección venezolana. Alexander González de Emelec de Ecuador, el lateral derecho. A John Aramburu de la Real Sociedad de España, un jugador interesante, joven, que seguramente tendrá minutos. Habrá que ver si de titular o como alternativa, pero va a estar para mí. Nahuel Ferraresi, con pasado en el fútbol del viejo continente, hoy en día en Sao Paulo de Brasil. Jordan Osorio del Parma, de buena temporada, con el equipo logró ascender nuevamente a la Serie A. Carlos Viva de Deportivo Táchira. Wilker Ángel del Criciúma de Brasil. Cristian Macún del Anastosi Famagusta del fútbol de Chipre. John Cancelor de Metropolitanos de Venezuela, y en el lateral izquierdo el jugador de Talleres de Córdoba de Argentina, Miguel Navarro. ¿Qué nombres faltan de los que estaban en la prelista anterior y algunos que no estaban pero que tampoco están por ahora? Por ejemplo, no está Mikel Villanueva de Victoria Guimaraes, un futbolista que tiene experiencia europea, tiene además experiencia con la selección vinotinto, pero claro, algunas de sus actuaciones no han sido buenas con la selección. Esta temporada además jugó poco y nada por algunas lesiones en Portugal, así que bastante entendible que no esté. Delvin Alfonso, el lateral izquierdo de Millonarios, jugador que ha tenido también una buena temporada, tiene 23 años y seguramente de cara a futuro a las eliminatorias tendrá su oportunidad. En este caso no está dentro de la lista. El histórico Robert Rosales, este lateral derecho que muchos años jugó en el fútbol tanto de Países Bajos como también de España, hoy en día con 35 años jugando en Sport Recife, también se queda afuera. Diego Luna, que juega en el Báltica de Rusia, también estaba en la prelista anterior. Y dentro de lo que serían las defensas son los nombres creo que más llama la atención. Probablemente dentro de los defensores hay uno que no va a ir, y entiendo yo va a ser un defensor central porque tiene 6 alternativas. Probablemente salga de entre Vivas y Macún, uno de los 2 nombres que probablemente no van a estar tampoco en la Copa América y va a ser uno de los 4 cortados. Pasemos ahora a la mitad de cancha, donde la verdad es que vale la pena declarar que hicieron, al menos en la convocatoria, una cantidad de volantes impresionante, porque contaron tanto a los volantes por los costados, casi podríamos decir a los extremos dentro de los mediocampistas, por lo cual queda una lista muy amplia de volantes y una lista muy acotada de delanteros. Pero bueno, en el caso de Venezuela decidió hacerlo así. Los convocados son José Andrés Martínez del Philadelphia Union de la MLS, Cristian Cáceres Jr. del Toulouse de Francia,
Yangel Herrera del Girona, que al día de hoy, más allá de grandes nombres que todos conocemos que tiene la selección venezolana e históricos en la selección, la realidad es que Yangel Herrera es el mejor jugador, yo creo, o el de mejor presente en el fútbol europeo, jugador de gran temporada en Girona, equipo que clasificó a Champions, jugó muchísimo y creo que probablemente sea el jugador que más le puede llegar a aportar. Daniel Pereira del Austin de la MLS también, otro histórico como Tomás Rincón, hoy en día jugando en Santos de Brasil en segunda división. Telasco Segovia, este chico que lo venimos viendo desde varios campeonatos sub-20, sub-17 y que hoy en día juega en Casapía de Portugal, también se gana un lugar. Samuel Sosa de Querétaro de México, el jugador que pertenece a Talleres de Córdoba. Eduard Bello de Mazatlán, también de la Liga Mexicana. Kervin Andrade de muy buena temporada en Fortaleza de Brasil, otro joven que casi lo podemos contar como un delantero, pero en la lista aparece como volante. Ha marcado 10 goles por ahora en el fútbol brasileño y la verdad que lo está haciendo muy bien. Matías Lacaba del Vizela de Portugal. Darwin Machís, otro también con mucho recorrido en el fútbol de la selección venezolana y también europeo, hoy en día jugando en el Cádiz. John Murillo del Atlas de México. Jefferson Soteldo, evidentemente uno de los jugadores más desequilibrantes y más importantes que tiene esta selección venezolana hoy en día en Gremio. Y Jefferson Savarino, otro también muy importante hoy en día jugando en Botafogo de Brasil. Nombres que quedan afuera. Bueno, aparece por ejemplo Jesús Bueno, también de Philadelphia Union de la MLS. Teo Quintero, jugando en la segunda división de Bélgica, es otro nombre que se queda afuera. Bryant Ortega, jugador del Caracas de Venezuela. Edson Castillo, jugando en el Kaizer Chiefs. Uno que llamó hoy mucho la atención es la ausencia de Rómulo Otero, el futbolista de Santos, 31 años, histórico en la selección. Se entiende quizás por la irrupción de Andrade, sobre todo que se termine quedando con su lugar en la lista. Un jugador que, como les digo, tiene mucha historia en la selección. Enrique Peña Sauner, el futbolista del Roda también en el fútbol de Europa, también se queda fuera en este caso. Wilkman Carbona, el jugador del New York Red Bull, también un jugador joven, pero que en este caso no ha sido considerado por el Bocha Batista. Y Junior Moreno, que creo que perdió mucho desde el momento en el cual decidió irse a jugar a Arabia, pero un jugador que también tenía mucha experiencia en la selección y finalmente no va a estar de cara a esta convocatoria. De todos los volantes mencionados antes, dos que probablemente puedan llegarse a quedar afuera, o al menos uno de los dos para mí se va a quedar afuera, estaría entre Samuel Sosa de Querétaro y también John Murillo del Atlas. Veremos si los dos finalmente son los nombres que completan la lista de los 4 que se quedan afuera, pero creo que al menos uno tiene grandes chances de no ir a la Copa América. En los delanteros tenemos solamente 3 nombres convocados. Salomón Rondón, histórico goleador de la selección venezolana, de gran presente en Pachuca, 17 goles en 27 partidos. Joander Cádiz, más que ganado también su convocatoria, en Famalicão de Portugal, en esta temporada marcó 16 goles en el fútbol portugués. Y probablemente una de las más polémicas y más resistidas por la afición vinotinto, la convocatoria de Eric Ramírez, el delantero de Atlético Nacional, que en todo lo que va del año 2024 no marcó un solo gol. Y sobre todo es muy resistido porque hay algunos nombres interesantes que se quedan afuera. Más allá de algunos como por ejemplo Joseph Martínez de Montreal Impact, histórico en la selección pero que no venía estando convocado. El joven David Martínez, uno de los jugadores para mí más interesantes que tiene esta camada nueva. Sin embargo, no es convocado por el Bocha Batista, el jugador de Los Ángeles. Sergio Córdoba, que en algún momento se pidió y mucho y estuvo en la órbita de la selección, hoy en día jugando en el Sochi de Rusia, la verdad no tuvo un gran año, 32 partidos, 3 goles, tampoco me parece una locura, pero sí hay 2 nombres que podrían tranquilamente haber ingresado en el lugar de Eric Ramírez, que son los de Alejandro Márquez, que jugando en el Estoril del fútbol de Portugal, marcó 10 goles esta temporada, tiene 23 años, y también el nombre de Saúl Huarirapa, este futbolista que llegó al Sochi hace relativamente poco, también en el fútbol de Rusia, y en 11 partidos ha marcado 9 goles. Además, 2 jugadores jóvenes, uno 23, otro 21 años, y que realmente llama mucho la atención que hayan sido no considerados por debajo, por ejemplo, del caso de Eric Ramírez, que no ha tenido, sobre todo, un buen 2024 en el fútbol colombiano. Pero veremos qué pasa. La verdad que de las últimas convocatorias que hemos visto de la selección venezolana a competencia, sobre todo Copa América, me parece una de las más interesantes, porque tiene un mix entre jugadores muy experimentados en un buen momento, caso por ejemplo Salomón Rondón, y un mix de muchos jóvenes interesantes que probablemente le van a aportar quizás esa cuota que muchas veces le falta a los equipos para poder explotar al máximo todas sus virtudes, y evidentemente otros jugadores como el caso de Yangel Herrera en un gran momento en el fútbol europeo. Díganme hasta dónde creen que va a salir esta selección venezolana en la Copa América, cómo creen que le va a ir, si les gusta la convocatoria o no, quiénes faltan, quiénes están de más. Suscríbanse al canal, activen la campanita y sin dar muchas vueltas, nos vemos mañana en otra convocatoria.